Hola amigos, mi nombre es Héctor Quiroga, soy obstetra ginecólogo aquí en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, y les doy la bienvenida a mi Instagram. Hace unos días atrás, en uno de los posts que publiqué, una de las pacientes me invitaba a hablar sobre los efectos nocivos de los derivados de la vitamina A. Debemos entender cosas que son muy importantes. La vitamina A cumple funciones importantes en el cuerpo humano, sobre todo en el proceso de formación de ciertas estructuras. Por lo tanto, la vitamina A en sí no es un agente teratogénico. Sin embargo, desde el punto de vista médico, tenemos algunos de sus derivados, como el ácido retinoico, o también conocido como isotretinoína, y que ustedes lo van a ver en algunos casos como medicamentos que tienen un nombre como Roacutan, o que tienen el nombre genérico de isotretinoína, que son usados en el ámbito de la dermatología para tratar tipos muy específicos de acné que son muy rebeldes, acné que ellos lo llaman acné nódulo quístico, y que pues obviamente esta parte de la dermatología escapa de mi especialidad y no estaría yo en las mejores condiciones de hablarle de las indicaciones dermatológicas de la isotretinoína. Entendemos entonces que partimos de la vitamina A, la cual se modifica para obtener un compuesto que se llama isotretinoína, y que se usa en dermatología para tratar este tipo de acné. Voy a dejar por aquí una foto de un paciente que tomé de internet, en la cual ustedes pueden ver más o menos el tipo de acné que los dermatólogos tratan. También pues les voy a dejar algunas fotos donde pueden ver las cajitas donde vienen este tipo de medicamentos, donde ven el Roacutan y el genérico de isotretinoína. Estamos claros que entonces estos medicamentos tienen una indicación clara en la dermatología, y no solamente en dermatología, no solo para tratar el acné, sino también para otro tipo de patologías, incluso hasta en oncología se usan estos medicamentos. Ahora bien, el problema con el ácido, con estos derivados de la vitamina A, es que pueden causar lo que se conoce como una embriopatía o una fetopatía por isotretinoína o ácido retinoico, entendiéndose como esto que tiene efectos teratogénicos. Un efecto teratogénico es un efecto donde un medicamento actúa en el proceso de formación normal de ciertas estructuras. A eso se le llama efecto teratogénico, esto es a efectos de que las pacientes puedan comprender a qué nos estamos refiriendo. Muy bien. Y este medicamento sabemos que si se usa en etapas precoces del embarazo, puede tener efectos en la formación de estructuras del rostro, también del corazón y del sistema inmunológico. Esto básicamente se debe a que el mismo actúa a nivel de un grupo específico de células que se llaman células de la cresta neural. En el tubo neural, en el proceso de formación del sistema nervioso central, existe un grupo de células altamente especializadas que deben migrar, deben ir de un lado específico a otro, y este lado específico más o menos viene siendo lo que es el rostro, el corazón y parte del sistema inmunológico y también del cerebro, por supuesto. Lo que hace que cuando una paciente en edad fértil sale embarazada y toma ácido retinoico, se interfiera con el proceso de migración de esas células, es decir, de ir desde su lugar específico de formación hasta el lugar donde terminan dando origen a otras estructuras, por ejemplo, a la oreja, al paladar, al labio, a los tabiques del corazón y a estructuras del sistema nervioso central. Muy bien, entonces es por esto que estos medicamentos deben ser usados con mucho cuidado, y pues de las 10 pacientes que nosotros hemos tenido la oportunidad de manejar, prácticamente las 10 habían sido informadas de los efectos nocivos que este tipo de medicamentos tienen sobre el embarazo, específicamente sobre sus bebés. Entonces, voy a presentarles una serie de 3 casos que fueron 3 de los 10 que tenemos registrados, en los cuales se documentó bastante bien los efectos nocivos de este tipo de medicamentos. Es importante, y a los efectos de compartir con mis colegas, saber cuáles son los sitios que nosotros debemos evaluar
cuando sospechamos o cuando existe un antecedente de que la paciente que estamos viendo ha sido expuesta a estos medicamentos, es decir, a la isotretinoína o a estos derivados de la vitamina A. Muy bien, y conocer cómo migran estas células de la cresta neural y a qué estructuras dan origen. Por ejemplo, sabemos que las células de la cresta neural, cuando alteran su proceso de migración, se alteran aquellas estructuras que forman parte del primer arco branquial. ¿Cuáles son? El oído, ¿okay? El pabellón auricular, la formación del rostro, el labio y también el paladar. Pero también debemos recordar que actúan también alteran la migración de estas células de la cresta neural a estructuras en la formación de las estructuras cardíacas, como por ejemplo el conotronco. Entonces también podemos tener anomalías cardíacas donde estén alteradas la formación o anomalías conotroncales, como por ejemplo yo he visto troncos únicos, he visto también tetralogía de Fallot asociado a este tipo de problemas, y también he visto que este tipo de problemas alteran la formación de las almohadillas endocárdicas, dando origen entonces a por ejemplo, canales atrioventriculares completos o incompletos. Es importante también recordar que pueden alterar al timo, por lo tanto la estructura, el timo en sí, su medida, su medición y su evaluación en estas pacientes es importante. Y si se dan cuenta que está alterando la estructura tímica y también produce anomalías conotroncales, estamos hablando de un espectro muy parecido al síndrome de DiGeorge o lo que se conoce como microdelección 22q11. Esta información, por supuesto, para los colegas. Entonces, una vez que nosotros estamos claros cuáles son las estructuras que están afectadas, esas son en las cuales nosotros nos vamos a abocar a evaluar una vez que la paciente nos informe que ha estado expuesta a este tipo de medicamentos. Muy bien, uno de los casos que voy a presentar, creo que el primero, lo empezamos a evaluar a partir de las 12 semanas y en un caso donde se veía todo bastante bien, pero luego más adelante en la evaluación sucesiva nos dimos cuenta que había una alteración en la formación del pabellón auricular, inclusive del conducto auditivo externo. El segundo caso es una paciente también expuesta a este tipo de medicamento, en el cual van a haber una dilatación de los ventrículos cerebrales y también van a haber una alteración en la formación del cerebelo. Cerebelo es la estructura cerebral que se encarga de que podamos hacer movimientos finos, de que podamos, por ejemplo, agarrar un lápiz, del equilibrio, del tono muscular, etc. Y la última paciente también estuvo expuesta y van a ver que tiene una alteración en la formación del pabellón auricular y que también tuvo una alteración en la formación del hemirrostro. Dentro del espectro de anomalías, entonces recordar que producen anomalías en la formación del pabellón auricular, de los ojos, de la formación del labio, del paladar, eso es a nivel del rostro, que produce también anomalías a nivel del sistema nervioso central, que produce anomalías cardíacas y también defectos tímicos. Pero hay un grupo también de pacientes, aproximadamente un 40% de estos pacientes, que pudieran no tener ningún tipo de lesión y sin embargo mostrar alteraciones en la parte cognitiva, luego pues, por supuesto en la etapa postnatal. Es decir, que aún no teniendo lesiones, existe un 40% de estos fetos o de niños que después del nacimiento van a tener algún tipo de déficit intelectual. Incluso este medicamento es tan nocivo que puede llegar a producir abortos espontáneos, aproximadamente un 40 o un 50% de los pacientes expuestos a él. Por tal motivo, finalmente debemos recordar que todas las pacientes que van a recibir la isotretinoína o el Roacutan, como también se le conoce, deben estar conscientes de los efectos teratogénicos, los efectos nocivos sobre su embarazo, y por lo tanto deben estar planificadas. Se habla de que un paciente debería recibir anticoncepción hasta un mes antes de empezar a recibir el medicamento para asegurarnos que está bien planificada y que antes de iniciar el tratamiento debería tener una prueba de embarazo.
También se dice que este medicamento tiene un efecto de depósito, pero no es tan largo. Se habla aproximadamente de unos 10 a 12 días después de que la paciente termina de consumir el medicamento. Después de 10 a 12 días se dice que ha desaparecido del torrente sanguíneo y que no debería producir efectos teratogénicos si la paciente sale embarazada en este momento. Sin embargo, se recomienda que pasen por lo menos de 2 a 3 meses después de haber recibido la última dosis de roacutan. Lo mismo la isotretinoína para los efectos de esta charla. Bien, los voy a dejar entonces con algunas imágenes. Recuerden a las pacientes que reciben este tipo de medicamentos, estar muy atentas a no salir embarazadas. Los médicos que los indican a estar pendientes también, a informar a la paciente sobre los efectos teratogénicos o nocivos de este tipo de medicamentos. Y pues por supuesto, en caso de salir embarazada, es muy importante el saber que el estudio precoz nos puede ayudar a hacer diagnósticos tempranos. Muy bien, espero que esta información sea de utilidad. Les dejo con las imágenes, los videos que ilustran algunos casos, 3 de los 10 casos que tenemos documentados del uso de los derivados del ácido de la vitamina A, conocido como isotretinoína o ácido retinólico. Un abrazo, feliz fin de semana, disculpen lo largo de esta charla.